Hola, bienvenidos a esta clase sobre cestodes. Y bueno, vamos a terminar de hablar de Hymenolépis, Dipylidium y Diphyllobotrium. Luego nos queda la clase de Echinococcus granulosus para una próxima etapa. Siempre comenzamos con la taxonomía. Ustedes saben que esto ordena mucho porque da gran idea de no solo morfología, sino de ciclos biológicos, semejanzas biológicas que ayuden a entender el tema. Todo lo que está en gris significa que es lo mismo que en teña. Fíjense que estamos dentro del orden Cyclophilidae. Pero ahora la familia, en lugar de ser Taenidae, es Hymenolepididae. ¿Qué significa esto? Bueno, estas especies, los integrantes de esta gran familia, tienen especies tanto en mamíferos como en aves. Los adultos están en el intestino de aves o de mamíferos. Fíjense que hay un montón de especies. Tienen el rostelo retráctil, generalmente armado, aunque puede no serlo, o sea, con ganchos. Y desarrollan también formas larvales. Eso ya lo vimos en el modelo triangular didáctico, que todos tienen una forma larval. Y acá se llaman cisticercoides. Les han puesto ese nombre porque además de tener ya también vimos esto, ¿se acuerdan que eran larvas sólidas? Desarrollan principalmente en invertebrados, salvo para Hymenolépis nana, que vamos a ver ahora desarrolla de hecho la larva en el organismo humano. El género que vamos a estudiar es Hymenolépis, y las dos especies más involucradas en salud humana son nana y diminuta. Ahora, hay varios estudios, entre ellos el que les cito acá, de Kowawa, que lo que dice es, estos autores lo que afirman es que habría otras especies dentro del género e incluso dentro de la familia Hymenolepididae que tendrían importancia en salud humana. Pero por ahora eso está en estudio, así que nos vamos a referir solamente a nana y diminuta. Estas son algunas consideraciones generales. La mayoría de los casos corresponden a nana. Cuando ustedes estén ejerciendo la profesión, se van a encontrar con mucha más frecuencia con diagnósticos de Hymenolépis nana que de Hymenolépis diminuta. Y Hymenolépis diminuta circula principalmente entre roedores y bueno, nosotros ahí somos hospedadores accidentales. Además, para diminuta el ciclo biológico es indirecto, o sea que tenemos que comer un artrópodo que contenga la larva. En cambio, para Hymenolépis nana el ciclo también puede ser directo. Y esto es una excepción, es el único cestode que no requiere de hospedadores intermediarios. Hay un ciclo indirecto también posible, pero hace ciclo directo. Ambas son cosmopolitas. ¿Qué quiere decir eso? Que están asociadas al hombre, nada más. O sea, no están interviniendo tanto las condiciones ambientales. Y lo que se ha observado también es que los pacientes que tienen Hymenolépis muchas veces también tienen otras parasitosis. Así que, bueno, el pluriparasitismo se presenta con frecuencia en niños y generalmente Hymenolépis y otros parásitos. Esto es posible encontrar. Ustedes cuando están haciendo un diagnóstico parasitológico, si encuentran un parásito, una parasitosis, no quiere decir que no haya otras, eso ya lo sabemos. Tenemos que seguir buscando, aplicar técnicas de concentración para los que están en menor concentración justamente. Pero bueno, así como dar un negativo en un coproparasitológico es difícil, cuando damos un positivo también asegurémonos de que no se nos está escapando ningún otro parásito. Acá vemos unas fotos de Hymenolépis nana. Nana tiene que ver con enana, le pusieron así por teña enana porque se considera pequeña en relación con otros ciclofílidos. Lo que sí se ha visto es que el tamaño puede variar mucho cuando las infestaciones son severas o cuando son más leves. Cuando son severas crece menos, es una cuestión de supervivencia, entonces son más pequeñas. Recuerden que tienen un tegumento, estos cestodes, un tegumento con un montón de las microtricas que tienen una gran capacidad de absorción y necesitan absorber nutrientes. Pueden desarrollar, se cree, menos de 1 centímetro en infecciones muy severas y ser un poco más grandes, hasta 10 centímetros en las infecciones más leves. Bueno, nana tiene un escólex con 4 ventosas, rostelo y ganchos, y diminuta tiene un escólex inerme, es decir, sin gancho. Fíjense que diminuta puede medir hasta 60 centímetros, es un tamaño mucho más considerable que el de nana. ¿Cómo son las proglótides de las Hymenolépis? Bueno, esto lo van a ver muy bien en el trabajo práctico. Yo lo único que les cuento acá es que son trapezoidales, más anchas que largas.
y que tienen 3 testículos y un solo ovario, ¿no? Para ver esto, por supuesto, para ver esta morfología, en general hay que hacer alguna coloración, si no, no se ven muy bien, el tegumento no es tan transparente. Y bueno, y tienen las características, siguen siendo cada proglótide una unidad funcional, es decir, son también hermafroditas, por supuesto. Hay inmaduras, maduras y grávidas, todas esas generalidades que vimos se siguen aplicando acá. Y las grávidas contienen un útero que tiene hasta 100 o 200 huevos. Hay algunas diferencias importantes con las teñas. Primero, acá los poros genitales están todos del mismo lado. En las teñas son alternados, algo que me parece más oportuno decirlo acá como una gran diferencia. Además de la forma de las proglótides que son diferentes. Y otra cosa que ocurre con las himenolepis es que las proglótides grávidas que va soltando la himenolepis adulta, el estado adulto, se desintegran en el intestino. Si bien pueden aparecer algunas proglótides en materia fecal, en realidad es muy raro, las proglótides ya se desintegran en el intestino. ¿Y esto qué quiere decir? Que ustedes van a encontrar huevos en materia fecal con una sensibilidad mucho mayor a lo que pasaba con las teñas, donde esto no ocurría, sino que se eliminaban principalmente proglótides. Este es el ciclo biológico de Nana. No se asusten que hay tanta cosa acá, pero lo vamos a hacer sencillo. Vimos cómo son los adultos, esas cestodes con proglótides trapezoidales que están fijados al intestino delgado, que van soltando las últimas proglótides que se desintegran y van liberando huevos, ¿sí? Entonces esos huevos aparecen en materia fecal. Estos huevos que aparecen en materia fecal pueden iniciar el ciclo en el mismo u otro hospedador directamente. Estos ya son formas infectivas y pueden ingresar por el circuito ano-mano-boca al mismo hospedador o bien por contaminación externa, manos sucias, alimentos contaminados, alimentos, agua, a otro hospedador o al mismo. ¿Qué pasa entonces cuando este huevo vuelve? Es un huevo de un cestode, va a tener un embrión hexacanto, ahora vamos a ver las características. Cuando ese huevo es ingerido por el hospedador, lo que va a suceder acá es que se va a liberar la oncósfera, se va a meter en una vellosidad intestinal. Ahora lo vemos, esta imagen que tienen acá la vamos a ver más grande, pero lo que va a hacer es invadir una microvellosidad intestinal para desarrollar el estado larval. Recuerden que es adulto, huevos, larva. Tiene que pasar por ese estado larval. Una vez que la larva se ha desarrollado, va a salir y se va a fijar, ese escólex se va a fijar a la mucosa intestinal para desarrollar la himenolepis adulta. Este es el ciclo directo. Otra cosa que puede pasar en Himenolepis nana es que estos huevos sean comidos por insectos. Hay insectos coprófagos que pueden ingerir estos huevos y lo que sucede ahí es que esa larva que les mostré que se podía desarrollar en nuestro intestino se desarrolla en ese insecto. Puede ser, por ejemplo, un gorgojo, que es lo más, dentro de las posibilidades, es algo que podemos llegar a comer. ¿Qué pasa con ese insecto que ha desarrollado una larva cisticercoide? Bueno, eso puede ser comido por nosotros, también por roedores, y bueno, entonces se genera el ciclo indirecto. Ahí ya la larva está formada, porque la trae el artrópodo. Entonces es esta vía de entrada, directamente lo que va a pasar es que esa larva se va a liberar en nuestro intestino y se va a fijar el escólex. Ahora lo vemos en la siguiente pantalla con más detalle. También se sabe, en el caso de Himenolepis nana, que como las proglótides se rompen, se abren en el intestino, puede haber una autoinfección. Esos huevos que se liberan, puede ocurrir que el embrión hexacanto se libere en el intestino del propio hospedador, generen estas larvas y por lo tanto aumente mucho la carga parasitaria por este proceso de autoinfección. ¿Está? Acá se ve qué es lo que pasaría. Está la larva, la oncósfera la oncósfera que sale del huevo se convierte en una larva cisticercoide, como se ve acá. De ahí emerge un escólex que se va a fijar al intestino y va a generar la himenolepis adulta. Acá están imagen de 2 proglótides, que los huevos pueden liberarse, por supuesto, y ese mismo ciclo. O
sea, lo que estamos viendo acá es un individuo, un hombre con Hymenolépis adultas en su intestino, ¿no? Está parasitado. Se liberan huevos. Esos huevos pueden reiniciar la infección en el mismo u otro hospedador por un ciclo directo. Esos huevos pueden ser comidos por un artrópodo, donde se desarrolla la larva que debe desarrollarse, forma parte del ciclo de los septodes, y comernos nosotros ese artrópodo, también los roedores pueden comerse ese artrópodo y generar el adulto, que después de eso se genere el adulto. Y la otra vía de autoinfestación es la eclosión de la oncósfera dentro del propio intestino, sin que el huevo salga. Por esta razón, a este parásito, pues si ustedes recuerdan la primera clase, que por ahí no es la más linda porque tiene todas tantas definiciones que se termina haciendo bastante pesada, este parásito se lo llama diheteromonoxeno o monoxemia secundaria. Ahora por ahí lo entienden mejor, porque ¿qué pasa? Indistintamente puede hacer una evolución directa, ser monoxeno, o una indirecta y ser heteroxeno, requerir de dos hospedadores. Entonces se le dice monoxemia secundaria o diheteromonoxeno. Acá lo que tienen referencia es que esas oncósferas que penetran la lámina propia de las vellosidades intestinales desarrollan las larvas cisticercoides, que es algo que les conté, y más o menos en una semana regresan a la luz intestinal y se fijan a la mucosa para generar a partir del escólex, nuevamente el escólex, el cuello genera tris y sigue el ciclo. Bien. Acá tienen más grande el esquema que yo les estaba mostrando, las dos formas del ciclo, ¿no? Acá, esto es la microvellosidad intestinal. Ingerimos huevos, tiene que haber una larva, después de huevo y larva. Bueno, ¿dónde va esa larva? Se va a desarrollar en nuestro intestino la larva cisticercoide. O bien comemos el artrópodo, que ya está infectado, entonces tiene la larva, entonces directamente se va a liberar la larva y se va a fijar el escólex para desarrollar las Hymenolépis adultas. En esta fotografía es un corte histológico de vellosidades intestinales donde se ven muy bien, fíjense, todas las larvas cisticercoides de Hymenolépis. El ciclo directo lo hace nana, no lo puede hacer diminuta. Acá tenemos el ciclo de diminuta, es básicamente lo mismo que les conté, la única diferencia acá es que cuando tenemos Hymenolépis diminuta, los huevos que se liberan deben ser ingeridos por un artrópodo, se va a desarrollar la larva en el artrópodo y tenemos que comer el artrópodo. O sea, no hay un ciclo directo como se ha establecido posible para, como es para nana. Bueno, puede parecer raro, insisto, en que comamos un artrópodo. Sin embargo, accidentalmente uno puede tragarse, puede comer un artrópodo en un alimento que no lo ve. Quizá algunos de ustedes han visto alguna vez o han tenido en sus casas fideos guardados con y aparecen gorgojos. Bueno, si están infectados es posible terminar teniendo el desarrollo de una Hymenolépis diminuta. Pero circula entre ratas, ellos son los roedores y nosotros somos accidentales, hospedadores accidentales. Bueno, ¿qué pasa con las Hymenolépis? Bueno, hay un traumatismo mecánico que está ocasionado. Fíjense que en Hymenolépis nana desarrollamos nosotros los cisticercoides también, o sea que en las vellosidades intestinales eso produce un daño, una enteritis. Hay una acción toxicoalérgica, se sabe que produce muchos metabolismos con agresión y entonces se produce una reacción inflamatoria con eosinofilia local. También, bueno, producen productos líticos que están presentes en los huevos, que tienen que ver con esa invasión que van a realizar a la mucosa. Y bueno, la carga parasitaria tiene un alto impacto en los signos, síntomas y también en el peso, sobre todo en niños, ¿no? Puede cambiar mucho la tasa de crecimiento cuando están muy parasitados. Son altamente efectivos en absorber nutrientes y si hay gran cantidad puede hacer que cambie la tasa ponderal. Se considera que una parasitosis masiva cuando hay más de 15.000 huevos por gramos de heces. Hay técnicas para contar huevos y eso se puede hacer. Bueno, pero como siempre, las parasitosis intestinales en general o no tienen síntomas o son leves o tienen otros, pero son como difusos siempre. Nada les va a decir exactamente que por ese síntoma tiene este parásito. Son intestinales variadas y pueden ser una más.
Acá está el espectro clínico, un poco de lo que estuve diciendo recién. Inespecíficos, dependen de la intensidad, puede haber dolor abdominal, disminución de peso, ya lo dijimos. Es rara la himenolipiosis extraintestinal. Sin embargo, hay unos casos muy interesantes en la literatura. Uno es uno que se reportó donde se encontraron cisticercoides en sangre. Es decir, esos cisticercoides que tenían que quedarse en la mucosa intestinal, emerger de ahí y generar himenolepis adultas, se encontraron en sangre en niños con un tratamiento con glucocorticoides, es un caso hace muchos años. Hubo un caso de infección masiva e invasiva fatal en un sujeto HIV positivo. Y un trabajo que que se estudió mucho, es un caso que se publicó en el 2015, donde se vio que células de himenolepis en un sujeto HIV positivo con cáncer. Este caso, que fue publicado y muy en el New England Journal of Medicine, lo que sucedió acá es que el paciente le encontraron células malignas en pulmón y cuando hacen la histología de esas células se dan cuenta que son células que no parecían de origen humano, sino que tenían un aspecto como de células madre y tampoco, no se referenciaban exactamente a células humanas. Entonces, cuando hacen estudios genéticos se dan cuenta que eran células malignas de himenolepis. El paciente tenía himenolepiosis, con lo cual es como una metástasis de células malignas a través de una parasitosis. Así que es un caso que fue muy estudiado y una asociación muy importante que se hizo en ese momento entre una parasitosis y cáncer. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, si vimos el ciclo biológico, ya lo podemos deducir, ¿verdad? Huevos en materia fecal. Vamos a encontrarlo, se pide un seriado, siempre, si se puede, salvo en casos de diarrea, eso ustedes ya saben, porque, bueno, aumentamos mucho la posibilidad de encontrar. Los huevos presentan características muy diferenciales, que ahora las vamos a ver. Podemos llegar a encontrar los adultos. Si vemos el Scolex mejor, podemos saber qué tipo de himenolepis es. Se puede hacer recuento de huevos. Y como les dije, es poco usual encontrar proglótides. Estos son los huevos. Yo no me voy a detener mucho en esto porque lo van a ver claramente en el trabajo práctico. Pero fíjense que Nana y Diminuta tienen diferencias fundamentales. Lo primero que ustedes ven acá es el tamaño. Nana es mucho más pequeña, Diminuta es más grande. Otra cosa notable es la membrana externa. Esta es lisa, muy delgada, esta es estriada. Otra diferencia, este es ovalado, este es redondo. Otra diferencia, en la oncósfera los ganchos están acá en empalizada, acá se disponen en abanico. Otra diferencia, esto tiene filamentos polares que este no tiene. Este suele tener unos mamelones polares, pero no siempre se ven. Pero bueno, eso se los dejo para la práctica. Con esto que les cuento ya es suficiente para que ustedes vean que en el coproparasitológicos pueden encontrar uno u otro o los dos y los van a poder distinguir si han comprendido bien y han observado bien las características morfológicas. Es indispensable que sean altamente observadores. Para eso los hacemos dibujar, porque queremos forzarlos a que miren los detalles. Acá los detalles cuentan. El tamaño es importante, las características morfológicas son importantes. Y eso lo vamos a ir destacando en cada parasitosis. Tratamiento. Ya habíamos dicho que era igual a tenia, que para los estodes aplicábamos el mismo tratamiento que es praziquantel. Ahora, y la nitazoxanida como segunda opción. Por supuesto hay que aplicar medidas de prevención básicas, porque de alguna manera, si vemos el ciclo, sabemos que estamos ingiriendo materia fecal de alguna manera o artrópodos infectados, así que eso no habla de buenas condiciones de salubridad. Ahí dice considerar parasitosis asociada, por supuesto, porque no es lo mismo el tratamiento para el minto que para protozoarios, que son parásitos que vamos a ver después. En general, los que son efectivos para una cosa no lo son para la otra. Algunos, como la nitazoxanida, cruza y puede ser efectivo para los dos, pero en general no pasa. Van a ver que en el minto vamos a hablar de albendazol, mebendazol, praziquantel, pero en los protozoarios vamos a hacer referencia al metronidazol, que es otro tipo de principio activo. Bueno, acá les muestro un caso clínico. Nosotros mantenemos un grupo cerrado con los egresados de la primer cohorte de la especialidad
es lo que les conté que se hace en el posgrado. Bueno, y esto lo compartió una de las bioquímicas del grupo, la doctora Luciana Dazo, donde, bueno, ella encuentra en una nena de 5 años, le solicitan un coproparasitológico porque tenía diarrea varios días y aparece ese huevo que creo que ahora ya me pueden decir de qué tipo de Hymenolipis es, ¿no? Bueno, igual está escrito arriba, pero bueno, traten de ver si reconocen la imagen. Es una imagen tomada con un celular, pero igual está clara. Bueno, ella acá hacía referencia que, porque esto ocurrió en La Pampa, que en La Pampa también existen los parásitos. ¿Sí? Bueno, hacía una referencia divertida del tema. Bueno, esas son las Hymenolipis. Nana diminuta, nana la más importante. Ahora pasamos a Dipylidium. Bueno, acá lo que tienen importancia son los perros y los gatos. Otra vez, fíjense que tienen más claro en la sistemática todo lo que es común. Seguimos con el orden Cyclophilidae. Pero ahora la familia es Dilipilidae. El género es Dipylidium y el parásito es Dipylidium caninum. Caninum, pero también puede estar en los gatos, gatos y perros. ¿Qué pasa? Bueno, los gatos y los perros pueden tener esta teña, bueno, este cestode mejor, vamos a hacer referencia a cestode. Pueden tener este cestode, que es un cestode largo, ahora lo vamos a ver mejor, que lo que hace este cestode otra vez es eliminar proglótides y huevos. Acá las proglótides tienen otras características, tienen 2 poros, y los huevos se liberan en unas especies de sacos, o todos los huevos juntos como una especie, como rodeados de una membrana. ¿Qué pasa cuando se liberan esos huevos? Bueno, pueden ser comidas por larvas de pulgas. Las larvas de las pulgas se comen esos huevos, se desarrolla allí la larva cisticercoide. ¿Y qué pasa entonces después? Esa larva va a pasar al adulto, a la larva. Ustedes, no sé si saben, voy a hacer una pequeña referencia acá respecto a cómo se desarrollan algunos artrópodos. Muchos artrópodos pasan por el estado de huevo, larva, pupa y adulto. Entonces, las pulgas entre ellas, ¿qué es lo que pasa? El primer estado de la pulga es la larva, y las larvas comen. Entonces, las larvas se comen, en este caso los huevos, pasa por distintos estados larvales, estoy hablando del desarrollo de la pulga, de las pulgas. Pasa por distintos estados larvales, se empupa y termina desarrollando una pulga adulta. Ahora, ¿qué pasa? Si la larva se infectó y la larva de la pulga y lleva la larva del Dipylidium, esa larva queda en la pulga. De manera que cuando los perros y gatos se comen esa pulga, se están comiendo la larva cisticercoide también. Y otra vez es lo mismo. De la larva va a emerger un cestode adulto, o sea, va a emerger un escólex que se va a transformar en un cestode adulto. Si ustedes han observado a los perros y a los gatos, se muerden y se comen sus propios pelos, los gatos sobre todo, que se lamen. Entonces muchas veces comen sus propias pulgas. Y accidentalmente nosotros también podemos comer una pulga y formar parte del ciclo y también terminar teniendo el Dipylidium en nuestro organismo. En general esto pasa con los chicos, ¿pero por qué? Porque tienen como más contacto, más estrecho. Pero bueno, nosotros también jugamos muy cercanamente con nuestras mascotas. Y si no están bien desparasitadas y portan el Dipylidium, bueno, podemos llegar a tener nosotros también una dipilidiosis. Bueno, acá hay como una viñeta de un perrito mirando su propia pulga, pero bueno, es lo que pasa, ¿no? Cómo se va transmitiendo. Entonces, acá tenemos el ciclo, ya sabemos lo que pasa en perros y gatos, lo acabamos de explicar. Y cuando nosotros participamos del ciclo nos pasa lo mismo. Comemos esas pulgas, acá dice que los hospedadores se infectan por ingerir estas pulgas que contienen la larva cisticercoide. Y nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos comernos esas pulgas, ya sea externamente o bien porque vienen accidentalmente o bien porque vienen de nuestras mascotas, y vamos a desarrollar en nuestro intestino el Dipylidium adulto. El Dipylidium tiene algunas características particulares, como son estos proglótides que ahora vemos que tienen una forma como de tonel, con tiene dos poros genitales. ¿Sí? Las proglótides grávidas
pasan a las heces, pero también estas hacen un poco lo que hacen las teñas, y es emerger solas en la zona perianal, con tiene una musculatura muy potente y salen solas. De hecho, en los animales uno puede encontrar estas proglótides en la materia fecal. Ahora les voy a mostrar una foto. Cuando esto pasa en el adulto, en el humano, se siente que sale la proglótida y muchas veces el paciente hace referencia a eso. Y estas proglótides están cargadas de paquetes de huevos, como dijimos hoy, que se van a liberar, pueden ser comidos por las larvas de las pulgas y generar la larva cisticercoide y continuar el ciclo. Aquí vemos fotografías, una óptica y otra electrónica del Dipylidium caninum. Se ven muy bien las ventosas, tiene un rostelo y unos ganchos muy pequeños en el rostelo en hileras. Puede ser muy largo Dipylidium, 70 centímetros, incluso más. Como todos los cestodes, presenta un scolex, un cuello de una estróbila con un cuello generatriz. Y las características particulares son que las primeras proglótides son más o menos trapezoidales, pero las últimas se parecen más a una semilla de melón, o cuando se deshidratan incluso a granos de arroz. En la materia fecal se puede confundir con eso. Esta fotografía se ve también claramente el scolex, el cuello, y las proglótides inmaduras, que son más trapezoidales. Y aquí vemos proglótides maduras, que se ve claramente que tienen dos poros genitales, uno a cada lado, y proglótides grávidas. Estas están cargadas de huevos, fíjense que son mucho más alargadas, también se ven los poros, y justamente están cargadas de huevos. Y aquí en este trabajo vemos en paralelo una madura que está coloreada y se ve perfectamente las estructuras internas, y cómo se puede ver en materia fecal. Y estas son las cápsulas ovígeras, es decir, habíamos dicho que Dipylidium los huevos no estaban sueltos dentro de la proglótide, sino que eran emitidos en unas especies de bolsas o cápsulas. Esas cápsulas tienen tamaños diferentes. Puede haber pocos huevos, 5, 15 en promedio, o muchos, como en esta, donde los autores acá encuentran más de 30. Podemos encontrarnos con cualquiera de las dos situaciones intermedias. En promedio, en general, tienen de 5 a 15 huevos, pero también podemos encontrarnos con estas cápsulas con más carga. De manera que ya sabemos entonces cómo vamos a hacer el diagnóstico. Las proglótides tienen una musculatura muy fuerte, lo dijimos, y muchas veces salen solas por la materia fecal. Y si pasa eso, el paciente lo siente, si el paciente está despierto cuando eso sucede, lo siente y puede referenciar que le ha sucedido eso. Ya dijimos que tienen doble poro y que los huevos se ven en paquetes que se desintegran rápidamente, después los huevos se ven sueltos. Acá podemos ver algunas proglótides de Dipylidium caninum, cómo se ve en la materia fecal de un perro, en este caso. Fíjense que parecen granitos de arroz o algún elemento extraño que uno no puede fácilmente distinguir. Si ven esto en la materia fecal de un perro, puede llegar a ser proglótides de Dipylidium. Miren, acá hay más. ¿Qué pasa acá? Cuando están húmedos tienen como esta característica cuando uno se han secado, pero si no, cuando se secan se parecen a granos de arroz y a veces se confunden con restos alimentarios. El tratamiento, es igual al de teña. Ya habíamos dicho que para estos cestodes el persicuantel funcionaba. Lo que es importante acá es quitarle los ectoparásitos al perro. Fundamentalmente tratarlo para que no pase lo que le está pasando a que tenemos acá, a este amigo que se está rascando vigorosamente. Y nos queda ver Diphyllobotrium. Nuevamente, la primera parte de la sistemática es común, excepto ahora que el orden no es más ciclofílidos, sino que son pseudofílidos. Entonces acá cambia la forma del scolex. El scolex tiene surcos. Ahora vemos una foto. Y ¿qué sucede acá? Los Diphyllobotrium
se parasitan principalmente especies piscívoras, es decir, especies que comen peces. Como nosotros comemos de todo, acá nos metemos también. La familia es Diphyllobothride, que son proglótides tiene proglótides con numerosos testículos. Acá el poro genital es ventral ahora. Y bueno, el género que vamos a ver es Diphyllobothrym. Hay muchas especies, Latum, Niocayense, Dendriticum y Pacificum son las más importantes. Miren el Scolex, nada que ver con lo que estuvimos mirando. Tienen dos hendiduras, por eso se llaman Diphyllobothrym, porque tiene dos botrias o hendiduras. Esta es una microfotografía electrónica. Y esta es la cabeza o Scolex. Bueno, no son muy bonitos, ¿no? Y esta familia tiene ciclos de vida muy complejos donde requieren de dos hospedadores intermediarios. Y después hay hospedadores que funcionan como paraténicos. Ahora les explico eso. En Sudamérica son importantes Diphyllobothrym latum, Nioncayense, Dendriticum, que son de agua dulce, y Pacificum, que es del ambiente marino. Ya sabemos que se involucran acá, en el ciclo de este parásito, especies piscívoras, o sea, hay que comer carne de pez. En Argentina el único agente etiológico hasta ahora documentado es Latum. El ciclo. Bueno, vamos a suponer que vamos a pararnos acá. Los ciclos pueden empezar en cualquier parte, ¿no? Porque justamente es un ciclo. Pero vamos a pararnos acá donde hay una persona o mamíferos, terrestres o marinos, o aves que en su intestino tienen al Diphyllobothrym. Es un cestode con todas las características que ustedes conocen. El Scolex ahora es diferente, pero es un Scolex, son pollo generatriz, proglótides. Bien. En las últimas proglótidas, que son las que se eliminan, están cargadas de huevos y aparece en la materia fecal de estos hospedadores estos huevos. Estos huevos están no embrionados todavía, se tiene que desarrollar el embrión. Hay células en división, pero todavía no está el embrión formado. Deben caer al agua. Dijimos que casi todas las especies son de agua dulce, excepto la de Pacificum, que era de agua salada. Las especies que estamos estudiando ahora, ¿no? Que tienen importancia en humanos. ¿Qué pasa con este huevo? Bueno, tiene que embrionar. Va a embrionar, va a desarrollar algo que se llama un coracidio, que va a eclosionar, va a salir este coracidio, es un embrión que tiene movimiento. ¿Y qué le va a pasar? Va a ser comido por un pequeño crustáceo. Este es el primer hospedador intermediario. Tiene que ser comido por un crustáceo y en el crustáceo se va a formar una larva. Recuerden, acá siempre pasamos de adulto, huevo, larva. Y en este caso incluso va a haber dos estados larvales. En el crustáceo va a formar una larva que se llama procercoide. Esa larva tiene 3 pares de ganchos, bueno, se llama así. ¿Qué le pasa ahora a este crustáceo? Es comido por un pez. Generalmente son peces pequeños. En la musculatura de estos peces pequeños se va a formar el siguiente estado larval del Diphyllobothrym, que ahora se llama procercoide. Entonces, la larva que antes, que ahora se llama, sí, ¿qué dije? Esta es la procercoide, la que se forma en el crustáceo. Y le sigue una larva que ahora se llama plerocercoide, que es el estadio posterior. Se convierte en plerocercoide, que tiene un Scolex retraído. Precercoide, plerocercoide. Ahora lo aclaré mejor, disculpen. ¿Qué sucede ahora? Bueno, este pez pequeño va a ser comido por peces más grandes. ¿No? Uno dice, siempre los peces grandes se comen a los pequeños. Bueno, a medida que los peces más grandes se van comiendo entre sí, cada uno el más pequeño, esa larva va a quedar en la musculatura, en la carne de pez del predador. En un estado de latencia, todos esos hospedadores van a funcionar ahora como hospedadores paraténicos, es decir, simplemente transportan a la larva plerocercoide. Entonces, tuvimos un primer hospedador intermediario, que fue un crustáceo, y ahora tenemos un segundo hospedador intermediario, que es el primer pez que se come la larva que estaba en el crustáceo. Los demás funcionan como hospedadores paraténicos. Cuando nosotros comemos
carne de un pez no muy cocido, carne cruda o mal cocida de un pez que tiene esas larvas pero sarcoides en su carne, nosotros, las aves, los perros, o sea, mamíferos, otros mamíferos terrestres, mamíferos marinos, ¿qué va a hacer esa larva? Bueno, en nuestro intestino va a desenvaginar el escólex, se va a fijar, como en todos los que estuvimos viendo sobre el mismo procedimiento que estuvimos viendo en este tema, y va a desarrollar la teña adulta, el cestoide adulto, que va a ir eliminando huevos. Espero que, bueno, más o menos se haya entendido. Es un ciclo complejo, casi todos estos cestodes necesitan de 2 o más hospedadores. Hay uno solo, un espirometra, que no lo necesita, pero bueno, no tiene mucho valor en salud humana. Bueno, y acá tienen algunas fotos de ciclos posibles en Diphyllobothrium latum, Dendriticum y Pacificum. Fíjense que es lo que les conté. Hospedadores vertebrados, aves que se hospedan el adulto, los huevos que aparecen en materia fecal y en la materia fecal que cae al agua, que se desarrolla un embrión que tiene que ser comido por un copepo y después por un pez, y el pez más grande que se va comiendo al más pequeño hasta que nosotros hacemos algún ceviche o sushi o algo de manera de comer pescado crudo. Generalmente, otra vez con estos cestodes que son intestinales, puede ser asintomático o puede producir mucho dolor. Incluso puede producir una depresión importante de vitamina B12, causando una anemia. En general el diagnóstico se hace porque se encuentran esos huevos que vimos recién, que todavía no han formado el coracidio, que se eliminan en grandes cantidades, o también por el hallazgo de proglótides, que bueno, tienen esa característica de que son más anchas que largas, y el poro genital es central. El tratamiento, ya sabemos, es igual para todas, praziquantel. Miren, acá les muestro un pedacito de estróbila, acá hay varias proglótides, es un tramo de una Diphyllobothrium latum, que probablemente ha eliminado algún paciente. Y estos son los huevos de Diphyllobothrium latum. Como son, tiene una membrana delgada o cáscara, un cigoto que en división, un huevo que está en división pero todavía no ha embrionado, y tienen dos características muy importantes. Una es el opérculo. ¿Qué es esto? ¿Ven acá esta línea? Bueno, es como una debilidad en esta cáscara o corion que se va a levantar en el momento en que va a formarse el miracidio y va a salir del huevo, va a emerger, lo que vimos que pasa en el agua. Entonces se dice que son operculados. Y tienen además en el polo contrario una pequeña saliencia, que se llama knob también. Tienen un color ligeramente amarillento y miden entre 73 por 50. Es importantísimo el tamaño porque son idénticos, extremadamente parecidos, no vamos a decir idénticos, son muy parecidos a Phaseola hepatica, un parásito que vamos a ver más adelante. Y va a ser el tamaño lo que les va a ayudar definitivamente a decir que no es o si es Phaseola hepática o Diphyllobothrium. Los de Phaseola miden 130-150 micras, 140, 16 más o menos. O sea, es el doble de grande que el de Diphyllobothrium. Aquí los tienen en paralelo. Esto es el de Diphyllobothrium y este es el de Phaseola hepática. Así que esto lo tienen que tener muy en cuenta. El de Phaseola es operculado también, es un poco más estrecho, es sumamente, o sea, es muy grande con respecto a Diphyllobothrium, así que es muy importante el tamaño. Les va a parecer difícil poder recordar tamaños, lo que yo les voy aconsejando es que vayan como agrupando a aquellos que tienen un tamaño muy pequeño, los de tamaño medio, y así los van a poder ir recordando. Esta es una fotografía también de huevos de Diphyllobothrium. Miren, esto es fotografía electrónica, por supuesto, ahí se ve el opérculo, ¿ven? Y esto es microscopía óptica. Nosotros lo vamos a ver así, porque no vamos a hacer microscopía electrónica para hacer un diagnóstico. Y aquí tenemos al adulto de Diphyllobothrium. La teña, miren, bastante grande, puede llegar a medir varios metros. Acá hace referencia de 4 a 10 metros. Y tienen, fíjense, el útero en forma de roseta y central, bien central.
Acá está teñido y se ve mucho mejor. Y los poros genitales, el poro genital, pues, el no por proglótide, también es central. En esta noticia epidemiológica, en Chile, en la región de los lagos, ocurre un brote de difilobotriosis por consumo de pescado crudo. Bueno, esto es algo que puede ocurrir en la zona de los lagos. ¿Qué pasó? Bueno, varias personas fueron afectadas, entre 30 y 60 años, que fueron consumidores de pescado crudo. O sea que es algo a tener en cuenta, el consumo de pescado crudo puede llevarnos a tener este tipo de parasitosis. Bueno, y finalmente nos vamos a despedir con este cuadro de Manet. Y bueno, voy a estar a disposición para todas las consultas que necesiten de este tema y de los que ya estuvimos viendo. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.